Vamos a proceder con la discusión de las presentaciones que escuchamos en la tarde de hoy, obviamente la del profesor Stiglitz y la del director de planeación. La primera pregunta o el primer tema que yo quisiera plantearle a los panelistas tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, lo que funcionaba antes en términos de crecimiento no necesariamente va a funcionar ahora. El paradigma está cambiando y quisiera pedirle en primer lugar al profesor Stiglitz una vez más que nos insista qué quiere decir eso en el caso de Colombia. Well, So, I think the paradigm that I talked about before was that everybody thought the way to growth was through expanding manufacturing. Quisiera expandir la manufactura, digamos, el sector de exportaciones, y dejan que vinieran las inversiones extranjeras para darle la tecnología. El punto que yo quisiera enfatizar era que eso puede que ser una parte de la estrategia, pero no puede ser el centro, porque digamos, los trabajos en manufactura en el mundo van a bajar y los salarios en la manufactura, en las fábricas y en la economía van a ser muy altos, así que ustedes no pueden competir con Bangladesh o con África. Ustedes tienen que tener mejores sueldos que eso. Así que ustedes tienen que tener algunas otras estrategias. Y el punto que yo quisiera enfatizar más tiene que ser no una historia tan simple como la manufactura exportación. Tiene que haber estrategias múltiples. Tiene que tener trabajos. Tiene que tener empleo. Y si usted no crea empleos, la desigualdad va a crecer también. Los empleos, los trabajos se van a crear en la agricultura, sí, pero tiene mucho espacio para incrementar la productividad de la agricultura. También la construcción crea muchos empleos, pero si quieren ser exitosos, usted tiene que incrementar la productividad en la construcción. Una de las cosas que yo enfatizo mirar otros sectores en la economía, pero ellos serán parte de la estrategia solo si usted puede tener productividad. Lo que usted ha enfatizado en la descripción comparado con Asia, la productividad en Colombia ha sido muy débil. Así que una de las cosas que va a hacer pensar ¿por qué ha sido tan débil? Una de las maneras de pensar en esto, que hay muchas disparidades o grandes disparidades entre las mejores prácticas y las promedio entre Colombia y las mejores prácticas en el mundo y prácticas promedio en Colombia. Así que tiene que haber una transferencia de conocimiento para las prácticas dentro del país y entre las mejores prácticas del mundo y las mejores prácticas en Colombia. Complemento ese comentario que hace el profesor Stiglitz, porque justo Colombia viene haciendo un trabajo importantísimo. Colombia has been doing a very important work of adoption of some practices. Proceso de ingreso a la OCDE. Esto que les acabo de comentar del tema regulatorio, pues realmente tiene que ver con la adopción de las mejores prácticas desde el punto de vista de regulación a nivel de nuestro país. Entonces concuerdo completamente con lo que menciona el profesor Stiglitz, que realmente hay una brecha desde el punto de vista de las mejores prácticas a nivel mundial y las prácticas que tiene nuestro país, con importantes diferencias desde el punto de vista también a nivel regional. No todas las prácticas se pueden ver de manera homogénea a nivel del territorio. Y quiero comentar un componente importante que no lo mencioné en la presentación, pero tal vez el profesor Stiglitz no lo conoce a fondo, que es un elemento fundamental desde el punto de vista del crecimiento nulo o bajo de la productividad ha sido la altísima tasa de informalidad laboral y empresarial de nuestro país.
Colombia hoy tiene el 50% de su fuerza laboral en la informalidad. La informalidad genera barreras desde el punto de vista de acceso al sector financiero, limita la escala de las empresas, genera problemas desde el punto de vista de cobertura en seguridad social, genera deficiencias en el recaudo tributario. Es un gran problema que hemos venido tratando de corregir, pero creo que hace parte de lo que es una explicación de por qué Colombia y América Latina en general ha tenido crecimientos tan bajos desde el punto de vista de productividad. Y si usted me permite, y usted me corregirá, el gran problema, además de baja productividad en América Latina y en Colombia en particular, tiene que ver con el sector servicios, donde está la mayor tasa de informalidad. Y si esta economía quiere crecer con base en el sector servicios, ese es un tema que tiene que atacar. ¿Está de acuerdo, profesor? Yeah, so I think having Headphones. small enterprises Teniendo compañías, empresas pequeñas, eso lleva a veces a esto. Digamos, uno de los temas que tenemos, grandes empresas, usted puede comprometerse en investigación. Ellos piensan mucho en cómo ser más productivos. Si usted tiene una compañía de 10 personas, usted no puede tener digamos, un departamento de investigación. Así que hay una tendencia a no absorber tanta investigación. Pero allí es donde tiene que haber, y algunas empresas han tenido acceso. Tiene que haber como investigación cooperativa o agencias de cooperación de investigación. Porque ellos, como no pueden tener su propia investigación, pero colectivamente las pequeñas empresas juntas pueden hacer una investigación y hacer transferencia de conocimiento. Por ejemplo, una de las fuentes del crecimiento de América era la agricultura. La agricultura era de pequeñas empresas, de pequeñas, a veces de una persona o dos personas. ¿Cómo incrementamos la productividad en la agricultura? No era el individuo, era el gobierno de los Estados Unidos. En el 1863 crearon un programa que lo llamaron el Servicio de Extensión para hacer investigación, digamos, y mostrar los avances en esta investigación para mostrarles los avances a todos los, digamos, gente de las fincas en el país. Los finqueros solo no van a avanzar de la frontera, digamos, el gobierno tiene que tener ese papel de transmitir la información en cada condado, en cada pueblo, cada gente. Así que tenemos que pensar en eso en términos de pequeñas empresas y en otras áreas y en otros sectores de servicio. No hemos pensado en esto porque es una parte, digamos, periférica de la economía, pero en la parte central de la economía tenemos que pensar, digamos, en pequeñas empresas, en actividades donde el gobierno tiene que probar, digamos. Yo quisiera decir, quiero decir algo de las regulaciones también. Yo tal vez soy muy sensible con esto, cuando todo el mundo critica las regulaciones. Trump ha estado criticando muy fuertemente las regulaciones, las leyes en Estados Unidos. Yo no sé Colombia, pero yo sé que en Estados Unidos los números del costo de la regulación se inventan y están equivocados, pero nosotros lo que sí sabemos es lo que sigue. Y si usted no regula adecuadamente, usted termina con crisis como la del 2008, la crisis financiera del 2008. No hicimos la regulación adecuada del sector financiero. ¿Y cuál fue el costo de esto? O sea, trillones de dólares. Así que eso es una gran cantidad de dinero. Así que nadie piensa que si miramos el costo-beneficio, el beneficio de tener mejor regulaciones son cientos de veces y miles de veces mucho mejor que el costo. Usted tiene que tener una regulación inteligente, obviamente, o leyes inteligentes, tienen que tener mucho cuidado y las regulaciones correctas, digamos. Pero la razón por la cual tenemos reglas, leyes, es digamos, por el medio ambiente. No queremos morir jóvenes.
Nuestras ciudades eran tan polucionadas que usted no podía ni siquiera respirar. Ahora tenemos ciudades donde usted puede ver el cielo. Si usted va a Beijing, usted no ve el cielo. La única vez que ellos tienen algo en Beijing que se llama APEC Blue. Esto es cuando la reunión de APEC se llevó a cabo en la reunión del Pacífico en Beijing. Les dio tanta vergüenza de tanta polución que tenía que pararon las industrias por 2 semanas en Beijing. Y por la primera vez la gente vio el sol, la primera vez en la historia. Por 20 años no habían visto el sol. Entonces ahora lo llaman APEC Blue o APEC Azul. Y si usted ve el sol, es muy inusual. Ese es el resultado de regulaciones inadecuadas. Y usted le da usted, por ejemplo, se chequea en el hotel y le dan una máscara, entonces usted pueda respirar. ¿Ese es el tipo de sociedad que usted quiere? Que la gente quiere, digamos, yo no creo. El punto que yo quiero enfatizar aquí es la regulación acerca del medio ambiente, acerca del sector financiero, proteger la seguridad de los empleados. Son una parte importante de nuestra sociedad. Las tenemos. Porque si usted no las tiene, entonces los edificios se caen, la gente se muere. Usted tiene que asegurarse de que sean correctas las regulaciones o las reglas, las normas, las leyes. En Estados Unidos, cuando tenemos un proceso donde estimamos el costo y los beneficios. Y si solo tenemos una regla, una norma, cuando realmente es mucho más significativa el beneficio que el costo. No es que sea gratis, pero no tener regulaciones o reglas o normas es extraordinariamente costoso. Completamente de acuerdo. Y ahí I totally agree. quiero hacer la aclaración que el tema regulatorio no implica regulación, nada en esa dirección. El tema regulatorio de la política regulatoria es exactamente lo que acaba de decir el profesor Stiglitz, y es garantizar la buena calidad de la regulación. No de ninguna manera de regulación, porque sabemos que hay temas ambientales, hay fallas de mercado, que por supuesto requieren regulación, y la idea de nuevo es garantizar que esa regulación que salga surta ese proceso de costo-beneficio. Eso es lo fundamental y eso hoy en día en el país no está ocurriendo. Muchas gracias. Profesor, un tema sobre el cual usted ha escrito largamente y que adicionalmente menciona en el caso de Colombia, que es el tema de la austeridad fiscal. Colombia perdió en el año 2013, el petróleo significaba el 23% de sus ingresos fiscales, tuvo que hacer una reducción importante de gasto y una reforma tributaria para compensar en parte esos ingresos perdidos, pero si entendí bien su presentación, usted considera que apretón del cinturón puede haber sido excesivo y le hace más daño que bien a la economía. ¿Podría usted desarrollar esa idea? Yeah, Ese es el punto. Colombia Colombia ha tenido fiscal policies políticas fiscales procíclicas. Cuando la economía baja por los precios del petróleo, por ejemplo, lo que hacemos es simplemente apretar la economía y va a hacer que baje aún más. Así que, ¿qué hace un gobierno responsable? ¿Qué se supone que hace? Hay 3 cosas de que usted debería hacer. La primera, uno necesita tener como un fondo de estabilización. Usted sabe que los precios de los recursos naturales bajan y suben. Cuando están muy altos, usted ahorra y pone en una cuenta bancaria. Y cuando lo pone en una cuenta bancaria, mantiene la tasa de cambio para que no se desprecie. Pero cuando baja la economía, usted saca el dinero de la cuenta bancaria y lo gasta. Y así que eso mantiene la economía. Y, digamos, eso se llama una política contracíclica. Es muy difícil porque cuando le viene la plata usted quiere gastarla. Con todos los gobiernos hacen eso. Pero toma un poco de disciplina y es muy importante. Por ejemplo, Noruega ha mostrado esto. Ellos han creado este tipo de política. Es la primera cosa. Digamos, fondos de estabilización, crear eso. Lo segundo,
cuando usted aumenta los impuestos, trate de dirigirlos de manera que tengan el efecto mínimo en la economía. Por ejemplo, una forma de generar ganancias es digamos, este tipo de impuesto current tax, porque pues consigue ganancias y le motiva a la gente a tener un mejor medio ambiente, digamos, no invertir digamos, en petróleo y fósiles, pero usted tiene que pensar en las viviendas, cómo ser más eficientes en energía, que inviertan más en energía alternativa, y eso genera mejor economía. Entonces, cuando sube los impuestos, puede minimizar y hasta estimular la economía. El tercer punto es que lo mencioné muy rápidamente. Digamos, como un multiplicador de balance de presupuesto. Si usted estimula, si usted lo hace en diferentes partes, estimula la economía. Los gobiernos es que simplemente bajan el impuesto y bajan los gastos. Si usted tiene impuestos, se ha subido los impuestos un poquito y también sube los gastos, eso estimula la economía. Así que hay instrumentos que usted puede usar que podrían haber sido contracíclicos en vez de procíclicos. Tema de ahorro, profesor Stiglitz. It's a saving topic. With the tax reform, Se estableció que el país, el sistema, debería ahorrar el 20% de los recursos al año. Son alrededor de $3.000 millones en su momento cuando se creó el nuevo sistema, y de esos el 20% se ahorra anualmente en un fondo de estabilización que permitió en parte, por supuesto, generar desahorros en este momento, pero también estabilizar de alguna manera la tasa de cambio. Y frente al comentario de tener un multiplicador, digamos, con unas cuentas fiscales balanceadas, creo que es importante reconocer, aquí que estamos en Camacol, querida Sandra, cómo el gobierno, a pesar, digamos, de los ajustes fiscales, de los recortes, siempre ha considerado el sector de la construcción como un sector dinamizador desde el punto de vista de la actividad económica. Estimamos que cada peso invertido en el sector genera más de 10 pesos de multiplicador desde el punto de vista del producto. Entonces, en la medida en que, a pesar de que hemos recortado el gasto público, incluso como porcentaje del PIB, ha habido una refocalización del gasto en sectores como el sector de la construcción, que generan un multiplicador interesante y que mitigan la desaceleración económica. Profesor, hablemos un poco más del tema del sector de la construcción y su importancia. Pues es claro que Colombia le apostó al sector de la construcción tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista de las edificaciones. Menciona usted el tema, por un lado el tema de la productividad y por otro lado el tema de las mejores prácticas. Durante el almuerzo tuvimos oportunidad de conversar. El profesor me preguntaba si encuentra uno en Colombia ejemplos efectivamente de empresas constructoras que siguen estándares, los más altos estándares globales. Yo, que no soy experto, dije que efectivamente encuentra eso, pero también encuentra pues dependiendo del tamaño de la obra o del municipio en que se efectúe, pues prácticas mucho más tradicionales en las cuales falta hacer ese adelanto. Pero quisiera un poco que usted desarrollara la idea de la importancia del sector de la construcción en esta estrategia para un país que necesita multiplicar sus fuentes de crecimiento. Well, I think one of the reasons that is it working? Yeah. You can think of it both in terms of what it produces and the jobs it creates. So, as I say, the construction sector is very labor intensive, and you need to create a lot of jobs, obviously for the growing economy. One of the things that is also a characteristic of the construction sector is the range of skills. You have people from very unskilled workers to very skilled workers. And your education system hasn't yet produced
education so that everybody is skilled. You still are going to need for a long time, for some time, jobs for unskilled workers. So one of the things I think one needs to think about is that one has to have, you talked about the problem of informality and the serious problem. It's still going to be the case that you're going to have small building companies and, for houses, for small building projects. But I think this goes back to the idea of trying to have ways of knowledge about new materials, new of the most formal of the construction companies. So in some ways, the big companies have a strong incentive to learn on their own. The problem is the small, informal. That's where you have to reach out and think about how do you get to them new technology, new building materials, and increase the productivity in that part. And this is where I think also there needs to be a closer alignment between the education system, you mentioned technical, and the skill requirements of the construction industry. German success story is that they actually created an education system which was well designed the needs of their economy. They marry those two. Un buen trabajo con esto. Uno de los retos de Colombia es tratar de hacer un mejor papel que Estados Unidos, trabajando tal vez a través de los modelos, haciendo un mejor trabajo de preparar a la gente para las habilidades que realmente necesitan. 47 ciudades con más de 100.000 habitantes, es realmente un país con una alta tasa de urbanización. 80% de los colombianos viven en centros urbanos. El profesor Stiglitz mencionaba en su presentación que dentro de los temas relacionados con la construcción está el diseño de las ciudades del siglo XXI. Cuando uno mira los problemas que enfrentan nuestras ciudades, pareciera que estamos de alguna manera en ciudades de comienzos del siglo XX. Nos llegó el progreso, efectivamente no estábamos preparados para eso y tenemos unos líos enormes para recuperar el terreno perdido, para no hablar ni siquiera de efectivamente esa construcción de ciudades del siglo XXI. ¿Cómo están trabajando en ese tema? Bueno, hago una anécdota y es, dada la tragedia reciente en Houston y en Texas, es interesante que Houston es la ciudad más grande de Estados Unidos que no tiene ningún tipo de reglamentación del uso del suelo. Y cuando uno mira la importancia de la reglamentación del uso del suelo, especialmente en los temas ambientales y el reciente desastre, pues entiende la importancia de tener buenos lineamientos de política pública que puedan adaptar y mitigar los temas de cambio climático, pero también una expansión ordenada del suelo urbano y del suelo rural. Entonces, a raíz del diagnóstico en donde más del 81% de los planes de ordenamiento territorial a nivel de nuestro país están desactualizados, no tienen una buena calidad, no tienen los estándares técnicos, no involucran temas de amenaza de riesgo, Planeación Nacional ha lanzado el programa de POT Modernos. Ya llevamos 2 años trabajando de la mano de las entidades territoriales. A finales de este año vamos a entregar los primeros resultados. Estamos acompañando a más de 100 municipios y la idea de nuevo es dar una visión de desarrollo de planeación territorial que acoja las oportunidades de crecimiento económico, pero también todo esto bajo una compatibilidad con los temas de amenaza y adaptación al cambio climático. Profesor, y un último tema para cerrar el panel. Quiero advertir que el partido va 0-0, no ha pasado nada. Es el tema de instituciones, el tema de la calidad institucional. Le contaba también durante el almuerzo pues que estamos en un sacudón institucional muy grande en Colombia de confianza, sobre todo del público en las instituciones, relacionado con episodios de corrupción y con obviamente inquietudes hacia el futuro, inquietudes que se ven
se ven también acentuadas por una situación económica de desaceleración. Pero el tema de instituciones, porque finalmente todo esto es clave, un ejemplo típico es si uno no tiene las instituciones a nivel local que permita, por ejemplo, diseñar esas ciudades del siglo XXI y las regulaciones no se cumplan y suceden tragedias como la que sucedió en Cartagena hace un par de meses por cuenta de esa situación, pues es muy difícil efectivamente llevar a cabo eso. Háblenos del desafío institucional un poco. This is a problem all over the world, the lack of trust in our institutions. En las instituciones, In a way, de alguna manera, es peor it's partly that y en parte es porque societal problems. hay todos estos problemas sociales, digamos, el crecimiento de la inequidad en Estados Unidos, porque la parte inferior del 90% no ha visto crecimiento en sus ganancias por muchos años. Ellos ven que los congresos no hacen nada. Así que en parte es una realidad que algo no está funcionando. Pero también hay una agenda de parte de algunos para como destruir la confianza en las instituciones públicas. Es como un acto de agenda realmente de parte de algunos que quisieran minimizar el gobierno, digamos, y una forma de destruir al gobierno es decirle a la gente el gobierno no funciona. Y si todo el mundo cree en eso, entonces, desde luego, entonces ¿por qué deberíamos darle plata al gobierno? Porque va a perderla. Usted escucha esto en todas partes. Una de las cosas que yo trato de decir en Shakespeare dice, el error es humano, dice Shakespeare. Todas las instituciones humanas son falibles, el sector privado y el sector público. No hay ningún gobierno, nunca ha perdido dinero como a la escala del sector privado bancario de Estados Unidos. Fue una pérdida masiva de dinero, donde estaba, pues, digamos, en actividades predatorias y todo esto. Tenemos que coger como una perspectiva que es parte del ser humano, que hay imperfecciones, pero podemos perfeccionar también las cosas. Esa es la idea, digamos, de la era de la iluminación. Digamos, hay progreso, podemos hacer una diferencia. Y si usted ve los estándares con los que vivimos hoy, comparados con lo que vivíamos hace unos 250 años, es noche y día, o 100 años antes, hoy de toda la historia del ser humano, no hay como incrementos en el estándar de la vida, pero luego comenzamos a hacer investigación y comenzamos a mejorar los estándares de la vida, de vivir. Hemos tenido éxito en crear instituciones que son imperfectas, pero realmente tienen o nos han ayudado a lograr un estándar más alto de vida. Y el tema con las instituciones democráticas, digamos, uno de los problemas, creo yo, es que hasta cierto punto se han movido muy lejos de los individuos ordinarios y demasiada influencia y dinero. Digamos, cuando usted ve los fracasos de las instituciones públicas y ve la influencia del dinero y la distancia con la gente ordinaria, pues no, usted se pregunta, pues con razón, no nos están sirviendo a nosotros, están sirviendo los intereses de otros, la gente con dinero. Entonces, parte de, por lo menos, digamos que, por ejemplo, una agenda de reforma en muchos países es como trabajar tan duro como pueda, como de sacar la plata de la política, saque la plata de la política, haga un esfuerzo grande para traer el gobierno más cerca a la gente, más participación pública de alguna manera o de otra. La gente no va
no van a pues, involucrarse en todas las decisiones, por eso le delegan a los representantes o a la gente pública, pero hay algunas cosas que afectan su vida y ellos tienen que involucrarse en esas cosas que afectan su vida. Así que esos no son, digamos, los más expertos. Algunas partes van a requerir expertos, pero ellos también quieren poder tener una voz para poder tener en lo que afecte su bienestar. Aquellos que están en el sector público no necesitan hacer un mejor papel de conectarse con la gente. Así que yo creo eso del proceso de reconstruir confianza va a tomarse mucho tiempo, pero puede suceder. Todo lo que toma unas figuras exitosas políticas, algunas pocas, que luego de la Gran Depresión de Estados Unidos, realmente lo manejó muy mal en esa época. Ese presidente comenzó como una crisis en el mercado de valores y luego con la depresión, cuando Roosevelt lo eligieron y hubo un cambio en la actitud con el gobierno. Ahora el gobierno sí está trabajando para nosotros, decía la gente, así que no pasa de la noche al día, del día a la noche, pero el liderazgo político correcto sí puede suceder. Otro elemento importante en esta discusión de las instituciones es que la evidencia parece mostrar que la demanda de las instituciones está asociada al nivel de desarrollo económico, es decir, en la medida en que los países empiezan a consolidar sus clases medias, a crecer desde el punto de vista del ingreso por habitante, usualmente esto va acompañado de un aumento en la demanda de la calidad de las instituciones. Y eso añade al problema que acaba de mencionar el profesor Stiglitz, porque hace 20 años Colombia, por ejemplo, no tenía cobertura universal de salud. Hoy en día es impensable que a alguien le nieguen la atención del servicio de salud. Y ahora la segunda generación de demandas ya no es la cobertura, sino la calidad de la salud. Entonces, tenemos un reto muy importante porque más allá de toda la desconfianza en las instituciones, el país ha logrado consolidar una clase media muy importante que a su vez demanda una calidad superior a la tradicional de las instituciones y eso va a ser parte, digamos, de ese proceso de cambio y articulado de las instituciones de nuestro país. Precisamente iba mi última pregunta para el profesor. Cuando uno mira las estadísticas, cuando uno mira la película de Colombia en este siglo, es una película bastante buena. A comienzos de este siglo, Colombia integraba, según este listado que publica la revista Foreign Policy, estaba en el top 10, en el top 10 de los estados fallidos en el mundo. Cuando mira las estadísticas de pobreza, 1 de cada 2 colombianos estaba por debajo de la línea de pobreza. Hoy ya no estamos en ese top 10 y la pobreza que era 49% en el año, a comienzos del siglo, el año pasado bajó a 28%. A pesar de eso, uno mira las encuestas, la más reciente salió ayer, 70% de los colombianos consideran que el país va por mal camino, lo cual parece contraevidente para una sociedad que ha hecho un avance tan grande. Yo sé que una cosa es la película y otra es la fotografía y que cada una tiene elementos diferentes, pero profesor, usted que ha observado este país, que lo conoce, que ha venido en diferentes oportunidades, que tiene la oportunidad de compararnos con tantos otros países que también tiene la oportunidad de visitar, díganos cómo ve a Colombia y denos una razón para el optimismo. Siempre he estado muy impresionado con Colombia. Es un país muy interesante. Primero, de mucha manera, usted tiene instituciones muy fuertes. Tal vez usted no confía en ellas, pero son muy fuertes. Hay algunas instituciones que son realmente que están calificadas globalmente de primera, como el Banco de la República. Yo no estoy de acuerdo con todas sus decisiones de ese banco, pero parece como un tipo de... Ustedes tienen reglas o normas que para asegurar que no se influencia por el sector financiero de este banco. Yo doy esto como un ejemplo de que necesitamos aprender de Colombia, de los Estados Unidos, porque nuestro Banco Central es excesivamente influenciable por el sector financiero.
en sus estadísticas, usted hace, en las estadísticas de Colombia lo hace mucho mejor que muchos otros países. Así que hay muchos aspectos de que su institucionalidad que realmente es muy impresionante. Y en términos de lo que ustedes han logrado reduciendo la pobreza, usted mencionó que ustedes han garantizado la salud para todos. Bueno, Estados Unidos no la tiene todavía, así que hemos estado peleando para tratar de mantener el sistema de salud que tenemos. Pero el presidente propone que 20 millones de americanos deberían no tener seguro o sistema de salud. 20 millones no deberían tener seguro o digamos, que no ser cubiertos en el sistema de salud. Así que lo que se debería estar proponiendo es que nadie, o sea, preguntando lo que usted ha dicho, nadie en la sociedad moderna, en un país rico, no debería tener salud. Es como un derecho básico, por lo menos en un nivel mínimo. Los Estados Unidos no lo ha reconocido y nuestro presidente dice más gente debería morirse por falta de sistema de salud. Pero usted no lo dijo así, pero usted lo puede entender así. Así que hay muchas cosas de la sociedad colombiana, digamos, en la tela social que es muy impresionante. Yo, como una persona de afuera, ustedes hicieron la negociación de paz, lo que se ha hecho en la agricultura, cómo integrar la película que yo vi anoche. Todas estas son cosas muy impresionantes. Lo que siempre ha sido, como yo dije, es como un misterio para mí. ¿Cómo pueden hacer tanto contenido de una guerra civil, los problemas con los narcotráficos, con todos esos problemas, ustedes continúan creciendo? Ahora que ya han resuelto todos estos problemas, ahora sí van a poder crecer. Eso yo creo que sí puede ser una razón para el optimismo para Colombia. Muchas gracias. A Luis Fernando Mejía. Y de mi parte, un agradecimiento especial a Sandra Forero y a Camacol por esta oportunidad de haber podido moderar este panel. Creo que ahora sí vamos a darle paso al fútbol, que sigue 0-0. Muchas gracias. De verdad, un aplauso de nuevo para los panelistas. Muchas gracias.